Es incalculable la cantidad de crímenes y atrocidades y bestialidades que el Vaticano y la religión católica, hablando del clero, la organización satánico-criminal llamada Vaticano Sociedad Anónima, a lo largo de toda su larga y negra historia, ha realizado en todo el mundo. Millones de hombres, mujeres y niños, sobre todo niñas, han sido quemados vivos, torturados, violados, enterrados como la basura. Ha apoyado a todos los dictadores más crueles y diabólicos de la tierra. Sea Hitler, sea Franco, sea Pinochet, sea Mussolini, sea Stalin, sea quien sea. A todos, sin excepción. A todos. Porque dense en cuenta que casi todos los líderes más crueles y diabólicos o bien han sido originalmente católicos o jesuitas o frailes religiosos de la religión católica o anexos a las organizaciones diferentes relacionadas con el Vaticano. Todos, sin excepción, todos. La gente más criminal y diabólica del mundo. Pero quiero comentar un tema candente que no está cerrado. Hablo de los crímenes y pedofilias a millones de niños y niñas durante toda la historia. Porque los casos que van levantándose en la actualidad, eso solo es peccata minuta, es una pequeña fracción de lo que estos criminales han hecho a lo largo de la historia. Porque cada vez que un convento o monasterio de clausura y esto se abre para hacer reformas o porque ha quedado deshabitado o para hacer museo, aparecen en los cimientos, en los sótanos y túneles, tened en cuenta que los monasterios se unen con túneles unos con otros, cientos y cientos y miles de esqueletos de niños. Porque ¿para qué se creen que se realizaron los monasterios? Para vegetar la gente, para tripear y comer y dormir, foco de pedófilos, homosexuales pervertidos, para asesinar niños e invocar a los espíritus de la oscuridad en sacrificio, como se hace en el Vaticano frecuentemente. Porque en la actualidad hay denuncias de mismos sacerdotes de que en el Vaticano se raptan niñas, se torturan, se violan, se hacen vídeos snuff y se asesinan y se entierran. Cuando algún día, y se abrirá las cloacas del Vaticano, verán los cientos y cientos de esqueletos de niñas y niños que aparecerán enterrados. Increíble. Y lo sabe mucha gente. Pero ¿qué ocurre? La relación que han tenido y la aliación la Iglesia Católica, el Vaticano, los obispos con noblezas, con políticos, con dictadores, de tal manera que han formado a lo largo de la historia un grupo unido. Unos a otros se han protegido, se han forrado bajo el pisotear naciones enteras y aplastarlas. De tal manera que se han protegido de sus crímenes unos y otros hasta el día actual. Hay muchos crímenes y atrocidades que sería horas y horas y horas hablando de las matanzas que a lo largo de la historia esta gentuza criminal ha hecho. Si empezamos a hablar de la Inquisición, es terrible. Millones en el viejo y el nuevo mundo. Millones de personas torturadas en los calabozos de la Inquisición de una manera sádica y diabólica inconcebible. Mujeres aplastando los pechos, sacando los ojos, cortándole narices, aplastándole las manos, los pies, violándolas, quemándolas el cuerpo entero en sillas llenas de fuego, encerrándolas en la dama de hierro, clavándole pinchos dentro de esa jaula diabólica, en los ojos y en los pechos. Bueno, es diabólico, criminal, satánico, criminal. Las torturas, es indescriptible lo que ha hecho esa gentuza durante siglos a la pobre gente. Masas de gente, masas, pero poblaciones enteras. Los cátaros o los valdenses, o mucha gente más, quemadas vivas, poblaciones enteras, con niños, bebés, todo. Es diabólico, es satánico. ¿Cómo la gente puede ser tan ciega y tan inepta
que ven esos crímenes, atrocidades y pedofilia y no se ni se inmutan, encima les aplauden. Inconcebible. Cuando piensa uno en las cruzadas, cuando en toda Europa alguien no quería ir a las cruzadas, porque había un crimen, un atraso, una atrocidad, unas luchas estúpidas que no tenían nada que ver con la religión ni con nada, les expropiaban sus bienes y los encerraban en calabozos de la Inquisición de por vida. O sea que a la fuerza del terror y el miedo tenía que ir todo el mundo a las cruzadas. Incluso una cruzada fue de niño porque habían acabado esa gentuza con los hombres en Europa. Una cruzada de 100 años, donde literalmente, corrieron ríos de sangre por todo Jerusalén. O sea, unas matanzas que costó atraso de siglos y millones de muertes, de un lado y de otro, que no valieron para nada, salvo para enriquecer, como siempre, a esos monstruos criminales del Vaticano y la entera Iglesia Católica, con sus palacios cardenalicios, palacios vaticanos, construcciones de edificios suntuosos, con el dinero y el trabajo de todo el mundo y a la fuerza del terror. Catedrales inmensas, palacios vaticanos, etc. Hay crímenes que están por salir, que no se han resuelto, y hablo de muchos, pero hay conocidos crímenes a niños y niñas que están por desvelar porque hay masivamente una presión por parte de los de siempre, de los que han provocado esos crímenes, que sean políticos, noblezas, gente de dinero, poderosos de la finanza, que son los que han provocado y financiado, como el Vaticano, los crímenes. Como el caso de los crímenes de Bélgica. Los crímenes de Bélgica todavía no está claro, porque no quieren que esté claro. O sea, han encerrado, como en el caso de Alcácer, a un estúpido raptor asesino, Dutroux, y a su esposa. Pero, claro, él no ha dicho todo lo que sabía, quién le financiaba con muchos millones. Porque es largo de contar, claro, el caso de Dutroux y las niñas raptadas y asesinadas en su casa hizo una mazmorra terrible, allí las violaba, las asesinaba, las torturaba como Andrés y Ricardo, el mismo sistema. Y allí había gentuza de los obispos de Bélgica que filmaba aquellos actos y luego esos vídeos snuff se pasaban al Vaticano. Cuando se celebró el juicio de Dutroux, ya empezó a soltar que había gente de las noblezas en un castillo de Bélgica y gente de las mafias negras, de las logias negras, se llamaban, o las noblezas negras, que había una red de pedofilia en toda Europa promovida y financiada por el Vaticano. Porque ya Dutroux, cuando le condenaron cadena perpetua, hizo algunos pactos con la policía con mucho miedo y terror de quienes les estaba financiando. Además era claro, las finanzas, los millones que tenía en los bancos, pues vieron que procedían de los obispos de Bélgica. Y la policía, entrando en los obispados de Bélgica, sacaron allí documentación, fotografías y filmaciones, vídeos, ¿no?, de toda la cantidad inmensa de crímenes a niños y a niñas que habían realizado Dutroux y otros más, y su esposa Martín. Entonces, como siempre, las noblezas de Bélgica, los políticos corruptos y todo, aparte que ya a raíz de aquel tiempo se cogieron montones de guardaespaldas, coches blindados, o sea, esos monstruos que habían financiado y veían esos vídeos, esos monstruos cogieron como las mafias criminales más poderosas con guardaespaldas y coches blindados y gente al lado para cada paso que daban. O sea, porque todo el mundo empezó a saber quién eran los responsables. Y el Vaticano, los obispos de Bélgica, que de orden del Vaticano y dinero, cientos de millones, para pagar a Dutroux y a otros cuantos, asesinar, raptar niños, filmarlos y luego en las bacanales del Vaticano verlos, donde se invitaba una vez más a noblezas, a prominentes de las finanzas, a políticos corruptos, hasta el día de hoy, porque en el Vaticano se siguen hasta el día de hoy raptando niños
porque hay denuncias de clérigos incluso del Vaticano que se están raptando niñas y niños. Si es que los mismos lo están diciendo. Y que se llevan al Vaticano, se torturan, se violan, hacen bacanales satánicos, diabólicos, se enseñan vídeos snuff de varias violaciones, asesinatos de niños en todo el mundo y se asesinan a esas niñas para gozo de esos personajes monstruosos y diabólicos. Pero ahora la pregunta siempre queda, bueno, pero es que pase lo que pase, diga quien lo diga, ¿van a encerrar al Vaticano, a los obispos, cardenales, a los papas, a la cárcel? Aunque ya lo sabe todo el mundo. Y aunque lo digan ellos, ¿lo van a encerrar? ¿Van a encerrar a los reyes, las noblezas negras, a las logias, los Illuminatis, esa red satánica, diabólica que controla ya el mundo? ¿Lo van a encerrar a ellos? ¿A Rockefeller? ¿A los Rothschild? ¿A los reyes? Y son los promotores de estas atrocidades y crímenes. Actualmente, pues se ha soltado a la esposa de Dutroux y rápidamente el Vaticano, al salir de la cárcel, le han dicho que se meta en un convento de clausura para que no cante, para que no cuente nada, para que no presione o la ofrezcan mucho dinero a algún diario, muchos millones, y cante todos los crímenes que se había financiado. Y aunque en aquel caso de la chica de Bélgica, durante todo el proceso, los jueces tenían presiones de las noblezas y de los políticos, de los banqueros, del Vaticano, que no celebrara el juicio, que rompiera todas las actas, que prohibiera o que destruyera cualquier información que tenía. Incluso ya está claro, además, que la policía entró en los obispados, sacaron montones, pero montones de cientos de fotografía pornografía infantil, de vídeos snuff de niños, pero no solamente de aquellas niñas de Bélgica, muchos más, asesinados durante todos los años estos atrás en Bélgica y en otras partes de Europa. Y no pasó nada, ningún obispo fue a la cárcel. Y durante 8 años se manifestó toda Bélgica, pero masivamente, más de 300.000 personas manifestadas por la calle, 8 años. Y presionaron de arriba que no se celebrara el juicio, hasta que pudieron asesinar a más de 25 personas, de ellas policías, confidentes de la policía, militares, agentes del gobierno, bueno, que sabían, tenían información, que tenían documentos y filmaciones y vídeos de los obispos para que no cantaran en el juicio. 8 años, señores. Y ya cuando destruyeron todas las posibilidades de testigos, se celebró el juicio y condenaron simplemente a unos raptores. Que lo mismo pasó con la niña de Alcácer. Lo mismo, idéntico. Los mismos obispos de España habían financiado con más de 85 millones de pesetas en aquel tiempo, hablo del año 1992 en España, Alcácer en Valencia, para raptar niños y niñas durante años. Tenían en Anglés, igual que tú, en el paro toda la vida, parásitos desgraciados. Tenían varias casas, pisos, coches y 85 millones de pesetas. Fin de los obispos de España. Igual que en Bélgica la policía investigó las finanzas, venían de los obispados. Y eso es a su vez del Vaticano. Para asesinar niños y niñas, montones. No solamente las 3 niñas de Alcácer. Antes de aquello, igual que Trutú en Bélgica, habían asesinado muchos más. Solo que un confidente de la policía dejó algunas pruebas para captar a Anglés y a Ricard. Les dieron aviso a los obispados que iban a por ellos y a Anglés le dieron documentación falsa y mucho dinero para huir al Brasil con otra documentación y otra personalidad, otro nombre, otros datos, y le cogieron a Ricard. Y a Ricard le dijeron, igual que a Turtú, que silencio en la cárcel o no salía vivo de la cárcel, que no se olvide lo que le pasó al asesino de los Marqueses de Urquijo, que también iba a cantar y se lo cepillaron en la cárcel, la Iglesia Católica. Así que le han dicho a Ricard que guarde silencio, va a salir pronto incluso, si no ha salido ya, y que ya le espera una buena suma en un banco de Suiza y que calle. Y a Anglés ya le han dado hace años muchos millones para en Brasil haga vídeos snuff, asesinatos de niños con otra identidad falsa de la Iglesia Católica.
Estos casos son aterradores. Cuando uno habla de las niñas de la cárcel, lo mismo que en Bélgica. Todas las autopsias que hicieron desaparecieron, las robaron. Incluso cosas que encontraron en la tumba donde encontraron los cuerpos de las niñas, un tapiz nuevo que había, muy caro, lo robaron también. O sea, todas las pruebas y amenazaron a todos los testigos, policías incluso, de que si hablaban a la policía, de que si hablaban los arruinaban, como en Bélgica, que iban a por ellos. Políticos de la derecha y de la izquierda, del Vaticano, obispos, banqueros, logias. O sea, en resumidas cuentas, cogieron a uno, a un cabeza de turco, como a Dutroux, y silencio. Pero los responsables, los criminales, la gente diabólica, satánico, criminal, no de un caso y de varios casos, de millones de casos, no les ha pasado nada. Han seguido asesinando niños, han seguido robando, y el gobierno español, como en Bélgica, regalando 15.000 millones de euros a la Iglesia Católica del dinero de todos y a la fuerza, en un país supuestamente aconfesional. Pero a la fuerza, por huevos, se regala 15.000 millones de euros a esos parásitos, pedófilos, pederastas, asesinos de niños. Y cada vez que va el Papa a España, aplausos, felicitaciones y 100 millones. Cuando en España, como en otros países, están en la miseria, la gente sin trabajo, desesperada, llena de hipotecas, arruinada completamente, 8, 6 o 7 millones de parados que nunca más van a tener un trabajo jamás, mientras la Iglesia, los políticos corruptos, la nobleza, los banqueros, los multimillonarios. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con esos niños violados por la Iglesia Católica? En España hay actas que van saliendo poquito a poco de más de 300.000 niños durante la época franquista, asesinados, violados, quemados vivos, sacados sus órganos, torturados, haciendo filmaciones, vídeos snuff. Bueno, 300.000. Incluso hay testigos, niños, bebés, por monjas asquerosas, tirados vivos a estufas, al fuego. Bueno, increíble. Violados, bueno, en aquella época franquista se obligaba a los niños de 5 añitos a ir al colegio de curas. Y la mayoría violados. Y si algún padre denunciaba esto, el padre iba a la cárcel, decían que era rojo, que era comunista o que era lo que sea, anticlerical, y seguían violando al niño y el padre en la cárcel. Tenían terror y lo tienen todavía. Y se siguen violando niños a montón y asesinándolos. ¿De dónde cree que desaparecen tantos niños? Que nunca más vuelven a aparecer. ¿Dónde creen que van a parar? Miren, en Roma hay en la actualidad vigilancia diurna y nocturna de carabineros y militares, porque en Roma actualmente están desapareciendo multitud de niños y todo el mundo sabe que van a parar al Vaticano. Y los que meten allí ya no salen más. Y hacen vídeos snuff increíbles donde se ve el sadismo, asesinando niños, torturándolos, violándolos y enterrándolos vivos. Increíble, increíble que esos monstruos diabólicos, esas mafias negras, satánicas, estén todavía aplaudidos y felicitados por la gente ignorante que no se da cuenta quiénes son esos monstruos y lo que han hecho durante toda su vida. Por eso he hecho este vídeo pensando en que mucha gente que me escribe, y desgraciadamente no puedo atender a todo el mundo como quisiera, pero mucha gente ve mis artículos, mis vídeos, YouTube, mis artículos en el blog. Bueno, me conoce mucha gente, en España y en otros países. Está sorprendida y me hacen siempre la pregunta, ¿por qué este señor, conocimiento que tiene tan grande, no de los crímenes y atrocidades, de los enigmas y misterios, nunca le dejan hablar en televisión, en medios públicos, y su entrada está prohibida? ¿Por qué este señor, si sabe que hay gigantes metidos en rocas artificiales en España y en otros países del mundo, no le dejan enseñarlas? O la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, o el oro de Ofir, que podía acabar con el paro y la miseria de los españoles. Hay toneladas de oro esperando de Salomón en España, en las cercanías de la ciudad de Toledo, en unos túneles. Increíble. Bueno, la gente se pierde, bueno, y este señor, sabiendo las cosas que sabe, y se lo prohíben. ¿Qué clase de democracia y libertad de expresión
es la que existe en España. Existe lo de siempre, la censura, las prohibiciones, el terror, el miedo y el católico fascismo de toda la vida. Y los mismos de toda la vida que han pisoteado a las naciones y las han explotado y han violado a sus niños, siguen estando en el poder y nada ha cambiado. Porque hoy no existe la política derecha o izquierda, eso ya se acabó. Hoy existen políticos, y es más, los del PSOE, por ejemplo, los supuestos de la izquierda, son los más amantes políticos de la Iglesia, los que más le apoyan, y aunque masivamente la gente ha dicho durante años que se separe de una cochina vez la religión y el Estado, dicen que ni hablar. No, se llevan muy bien juntos, roban muy bien juntos y se forran muy bien juntos, los de siempre, los de toda la vida hasta el día actual, las noblezas, los políticos, los banqueros, la Iglesia, el Estado. Entonces comprendan que enigmas y misterios, ¿por qué no salen? ¿Por qué no se permite hablar? Porque puedo, gracias a Dios, descifrar todos estos enigmas y misterios. Las pirámides, los dólmenes, los menires, las construcciones en Marte, los barcos y aviones submarinos de las Bermudas en Marte, las edificaciones y pirámides de la Luna, bases subterráneas extraterrestres en la Luna, las murallas Sacsayhuamán, Pumapunku, Machu Picchu, Tiahuanaco, los túneles del Ecuador, la base extraterrestre de Dulce, qué pasó en realidad en Roswell. Bueno, gracias a Dios tengo la facultad de descifrar todos estos enigmas y misterios, y más de lo que ustedes se pueden imaginar. Pero me lo prohíben. Porque esta mafia negra criminal del Vaticano y sus fuerzas diabólicas de políticos, banqueros, empresarios, metidos todos en una logia, en una organización criminal, como dijo Dutroux, una organización pedófila criminal europea gigantesca, tienen temor de mí. Si no fuera por la protección que he dicho muchas veces tengo, y no es fantasía, yo estaría muerto hace muchos años. Pero hace ya años, muchos. Y no pueden conmigo, tienen terror de acercarse, porque cada vez que lo han intentado han sido perjudicados ellos. Tengo una extrema protección, muy sobrenatural. De tal manera que tienen terror de que, como no pueden eliminarme, el día que alcance los medios de comunicación, empiezo a derrumbar sus organizaciones completas. Solamente con sacar los cuerpos de gigantes en España en perfecto estado de conservación, basta con ese catapulta, es suficiente para conmover al mundo y empezar a demoler el sistema de cosas diabólico, satánico, criminal creado por el Vaticano y sus organizaciones anexas. Todo enigma y todo misterio se revelará y se vengará a tantos y tantos niños y niñas diabólicamente torturados por estos monstruos, las niñas de Alcácer, las niñas de Bélgica y alguien más que tengo interés en vengar. Erika Ortiz Rocasolano sabía demasiadas cosas que su hermana la contó y se la cepillaron, como a Lady Di. Tengo interés, me cae bien esa mujer y espero con la ayuda de Dios poder vengarla. Gracias amigos y hasta la próxima.